Hola a todos y bienvenidos un dúa mu S.A. Espero que es tu copyright N teniendo un dúa fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Yo soy y estoy súper emocionado de tenerlos de vuelta por AQ. Hoy prepúrense porque vamos a hablar de un tema que dando mucho que hablar, un tema que ha generado controversia, especulación superíndice 3N y sobre todo, mucha pasión superíndice 3N. Vamos a meternos de lleno en la polu copyright mica en torno a Kanyaman y su esperado papel como Sandoku NSU amigos. Hoy vamos a desentrar más menos lo que realmente pasando de true SDCU maras, los rumores mu jugosos y lo que supuestamente no te contaron sobre esta producción superíndice 3N que prometo a ser un bombazo. Pero antes de que empecemos con todo este chismecito, si eres nuevo por AQ, te invito a que te suscribas al canal. No te pierdas ninguno de nuestros vídeos, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y formes parte de esta gran familia que cada día crece mu, SAQ encontraru, noticias frescas, análisis profundos y mucho entretenimiento. Asu que ya sabes, dale al voto superíndice 3N rojo y sumate a la diversión superíndice 3N. Ahora sin mu preúmbulos pongo manos a la obra y adentro copyright monos en el universo de Sandoku, N y la presunta explosiva situación superíndice 3N que rodea a Kanyaman. La verdad es que la expectación superíndice 3N por esta serie era inmensa. Desde que se anunció superíndice 3 que Kanyaman, el Galu, N turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, interpretará a Sandoku N, el tigre de Malasia, la ilusión superíndice 3N de los fans estaba por las nubes. Se hablaba de una superproducción superíndice 3N, con escenarios impresionantes, vestuario de con diéresis copyright poca y un elenco de primera. Se prometió a una adaptación superíndice 3N fiel a la novela de Emilio Salgari, con toda la acción superíndice 3N, el romance y la aventura que caracterizan a esta clásica historia. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, no todo es color de rosa. A medida que pasaban los meses empezaron a surgir rumores, especulaciones y noticias contradictorias que sembraron la duda entre los seguidores de Kanyaman y los amantes de Sandoku N. Se hablaba de problemas con el presupuesto, de retrasos en el rodaje, de cambios en el guión e incluso de tensiones entre el actor y la producción superíndice 3N. Y como la información superíndice 3N oficial era escasa, el terreno estaba abonado para que se propagaran todo tipo de teorías, algunas mu creíbles que otras. Uno de los rumores insistentes que circuló superíndice 3 por las redes sociales y los medios de comunicación superíndice 3N especializados era que Kanyaman no estaba del todo contento con la dirección superíndice 3N que estaba tomando el proyecto. Se decua que el actor tenía una visión superíndice 3N muy clara de CU superíndice 3 modebo a ser Sandoku N, un personaje que con diéresis copyright él le admiraba y respetaba profundamente, y que no estaba dispuesto a aceptar compromisos que pudieran desvirtuar la esencia de la historia original. Algunas fuentes incluso llegaron a afirmar que Kanyaman había tenido fuertes discusiones con los responsables de la producción superíndice 3N, exigiendo cambios en el guión y en la forma de abordar el personaje. Se comentaba que el actor quiero a un Sandoku N profundo, complejo con una mayor carga emocional y una mayor fidelidad a la novela de Salgari. Y que al parecer, sus peticiones no estaban siendo escuchadas. Pero, ¿qué tan realista es esta exigencia? ¿Es posible trasladar la complejidad de un libro clásico a la pantalla sin perder el atractivo comercial necesario para una serie de televisión moderna? Para entender mejor este punto, debemos analizar la propia novela de Salgari. Sandokan es mucho más que una simple historia de aventuras, es una exploración de la lucha entre el bien y el mal, del colonialismo y la resistencia, del amor y el sacrificio. El personaje de Sandokan es un héroe melancólico, atormentado por su pasado y consumido por su sed de venganza contra los británicos. Capturar esa profundidad en una serie de televisión requiere un guión hábil y una interpretación magistral. Por supuesto, los fans de Kanyaman confían en su capacidad actoral. Han visto cómo ha dado vida a personajes complejos y carismáticos en otras producciones, demostrando su talento para transmitir emociones sutiles y construir relaciones creíbles en la pantalla. Pero el desafío de interpretar a Sandokan es diferente. No se trata solo de encarnar a un héroe de acción, se trata de comprender y transmitir la complejidad psicológica de un personaje que se debate entre la venganza y la redención. Además, es importante recordar que una adaptación cinematográfica o televisiva siempre implica ciertos cambios con respecto al material original. Los guionistas y directores deben tomar decisiones sobre qué elementos de la historia conservar,
cuáles omitir y cuáles adaptar para que funcionen en un formato diferente. Estas decisiones a menudo generan controversia entre los fans, que pueden sentirse decepcionados si la adaptación no es completamente fiel a sus expectativas. En el caso de Sandokan, la adaptación televisiva se enfrenta a varios desafíos particulares. Por un lado, debe equilibrar la fidelidad a la novela con la necesidad de atraer a un público moderno, que puede tener diferentes expectativas y gustos que los lectores de Salgari. Por otro lado, debe tener en cuenta el contexto político y social actual, evitando caer en estereotipos o representaciones problemáticas del colonialismo y las culturas asiáticas. Otro de los aspectos que generó Superíndice 3 controversia fue el tema del idioma. Inicialmente SEABU ha anunciado que la serie se rodará en English Copyright S, lo que permitirá llegar a una audiencia global. Sin embargo, algunos fans manifestaron su descontento con esta decisión Superíndice 3N, argumentando que el English Copyright S le restaba autenticidad a la historia y que sería mejor rodar la serie en italiano, el idioma original de la novela. Se rumoreó Superíndice 3 que can llaman también Copyright N comparto a esta opinión Superíndice 3N y que ha presionado a la producción Superíndice 3N para que reconsiderara la decisión Superíndice 3N. Sin embargo, al parecer, sus esfuerzos no dieron resultado y la serie siguió Superíndice 3 adelante con el plan original de rodar en English Copyright S. ¿Pero por qué la insistencia en el inglés? La respuesta, como suele suceder en la industria del entretenimiento, reside en el dinero. Rodar en inglés abre las puertas a un mercado global mucho más amplio, lo que se traduce en mayores ingresos y más oportunidades de distribución. El inglés se ha convertido en el idioma dominante en el mundo del cine y la televisión, y muchas producciones internacionales optan por rodar en este idioma para llegar a un público más amplio. Sin embargo, esta decisión también tiene sus detractores. Algunos argumentan que el inglés resta autenticidad a las historias y que puede diluir la riqueza cultural y lingüística de las producciones. En el caso de Sandokan, el debate sobre el idioma es particularmente relevante. La novela de Salgari está escrita en italiano, y muchos fans consideran que este idioma es esencial para capturar la atmósfera y el espíritu de la historia. Además, algunos argumentan que el inglés puede resultar artificial e incluso ofensivo en una historia que se desarrolla en el sudeste asiático. Pero la polu copyright mica no terminu Superíndice 3 au. También copyright N se hablu Superíndice 3 de problemas con el elenco, de cambios de última hora y de dificultades para encontrar a la actriz ideal para interpretar a Lady Mariana, el gran amor de Sandoku N. Se decua que can llaman teno a una idea muy clara de Ceu Superíndice 3 modebo a ser la actriz que interpretara a Mariana, una mujer fuerte, independiente y con una gran personalidad, y que no estaba dispuesto a conformarse con cualquier opción Superíndice 3N. Algunas fuentes incluso llegaron a afirmar que el actor había rechazado a varias actrices que habían sido propuestas para el papel, argumentando que no encajaban con su visión Superíndice 3N del personaje. Esta situación Superíndice 3N al parecer, generó Superíndice 3 cierta tensión Superíndice 3N entre can llaman y la producción Superíndice 3N, que teno a prisa por cerrar el elenco y comenzar el rodaje. La elección de Lady Mariana es crucial para el éxito de la serie. No solo debe ser una actriz talentosa y atractiva, sino que también debe ser capaz de transmitir la inteligencia, la independencia y la valentía de un personaje que desafía las convenciones de su época. En la novela de Salgari, Lady Mariana es una joven inglesa de origen noble que se enamora de Sandokan y decide unirse a su lucha contra el colonialismo británico. Es una mujer fuerte y decidida, que no duda en poner en peligro su propia vida para defender sus ideales y proteger a las personas que ama. Encontrar a una actriz que pueda encarnar todas estas cualidades no es tarea fácil. Se necesita una actriz con carisma, presencia escénica y una gran capacidad para transmitir emociones complejas. Además, es importante que la actriz tenga química con can llaman, ya que la relación entre Sandokan y Lady Mariana es uno de los pilares fundamentales de la historia. Y por si todo esto fuera poco, también copyright N se hablu Superíndice 3 de problemas de salud de can llaman. Algunos medios de comunicación Superíndice 3N informaron que el actor había sufrido un agotamiento físico y mental debido al intenso ritmo de trabajo y a la presión Superíndice 3N que estaba soportando. Se decua que can llaman estaba muy comprometido con el proyecto y que se estaba esforzando al máximo para dar lo mejor de su, pero que su cuerpo y su mente estaban empezando a pasarle factura. La salud mental en la industria del entretenimiento es un tema cada vez más relevante. Los actores, especialmente aquellos que alcanzan la fama internacional, a menudo se enfrentan a una gran presión y estrés,
lo que puede afectar su bienestar emocional. El agotamiento físico y mental es un problema común entre los actores, que a menudo tienen que trabajar largas horas, memorizar guiones extensos y lidiar con la atención constante de los medios y los fans. Además, muchos actores sienten la presión de mantener una imagen pública impecable y de cumplir con las expectativas de sus seguidores. Ante todos estos rumores y especulaciones, Can llaman optu superíndice 3 por el silencio. El actor no hizo ninguna declaración superíndice 3n pública sobre el tema, lo que alimentó superíndice 3 a UNMU, es la incertidumbre y la confusión superíndice 3n. Algunos interpretaron su silencio como una confirmación superíndice 3n de los rumores, mientras que otros lo atribuyeron a una estrategia de comunicación superíndice 3n para no perjudicar el proyecto. El silencio de Can llaman ha sido interpretado de diferentes maneras. Algunos creen que el actor está evitando hablar sobre el tema para no echar más leña al fuego y para proteger la integridad del proyecto. Otros, en cambio, creen que su silencio es una señal de que los rumores son ciertos y que la situación es más grave de lo que se ha revelado públicamente. Lo cierto es que en ausencia de información oficial, los fans de Can llaman solo pueden especular sobre lo que está sucediendo detrás de las cámaras. Algunos se han mostrado preocupados por la salud del actor y le han enviado mensajes de apoyo a través de las redes sociales. Otros han expresado su decepción por los retrasos en la producción y han exigido a la productora que aclare la situación. Lo cierto es que a día de hoy, la situación superíndice 3n de Sandoku N sigue siendo un misterio. No se sabe a ciencia cierta Q copyright estu pasando de true S de CU maras, CU, les son los problemas reales que estu, N afectando a la producción superíndice 3n y CU, L serú el futuro de la serie. Lo único que se sabe con seguridad es que la expectación superíndice 3n es muy sima y que los fans de Can llaman y los amantes de Sandoku N estu, N esperando ansiosamente noticias sobre el proyecto. El futuro de Sandokan es incierto. A pesar de los rumores y las especulaciones, la producción sigue adelante, aunque a un ritmo más lento de lo esperado. Los fans esperan que los problemas se resuelvan pronto y que la serie pueda estrenarse lo antes posible. Sin embargo, también existe la posibilidad de que el proyecto se cancele por completo. Si los problemas financieros, creativos y de salud persisten, la productora podría decidir abandonar la producción y dejar a los fans con las ganas de ver a Can llaman como Sandokan. Ahora bien, es importante tener en cuenta que la mayor parte de esta información superíndice 3n se basa en rumores y especulaciones. No hay ninguna confirmación superíndice 3n oficial de que Can llaman haya explotado, o que haya tenido problemas graves con la producción superíndice 3n. Es posible que algunas de estas historias sean exageradas o incluso inventadas, y que la realidad sea mucho más sencilla. Es crucial mantener una perspectiva crítica y no dar por sentado todo lo que se lee en Internet o en los medios de comunicación. Muchas veces, los rumores son alimentados por fuentes anónimas y pueden estar motivados por intereses particulares o por el simple deseo de generar polémica. Sin embargo, también copyright N es cierto que la falta de información superíndice 3n oficial por parte de la producción superíndice 3n ha contribuido a alimentar la polu copyright mica y a generar incertidumbre entre los fans. Si la producción superíndice 3n hubiera sido transparente y hubiera comunicado de forma clara y concisa los avances y los problemas del proyecto, es probable que muchos de estos rumores no hubieran surgido o no hubieran tenido tanta repercusión superíndice 3n. La transparencia es fundamental para mantener la confianza de los fans y para evitar que los rumores se propaguen y dañen la imagen del proyecto. En definitiva, la situación superíndice 3n de Sandoku N es un claro ejemplo de CU superíndice 3mo. La falta de comunicación superíndice 3n y la proliferación superíndice 3n de rumores pueden afectar a un proyecto de gran envergadura. Esperemos que la producción superíndice 3n pronto aclare la situación superíndice 3n y que podamos disfrutar de esta esperada serie lo antes posible. Y sobre todo esperemos que Can llaman tu copyright bien y que pueda interpretar a Sandoku N con la pasión superíndice 3n y el talento que lo caracterizan. La salud y el bienestar de Can llaman deben ser la prioridad. Sus fans esperan que el actor se recupere pronto y que pueda seguir desarrollando su carrera con éxito. Que recapitulando, hemos visto CU superíndice 3mo, la expectación superíndice 3n por la serie Sandoku N, protagonizada por Can llaman, se ha visto en pau más menos ada por una serie de rumores y especulaciones sobre problemas de presupuesto, retrasos en el rodaje, cambios en el guión y tensiones entre el actor y la producción superíndice 3n.
Hemos analizado algunos de los rumores MUS insistentes, como el descontento de Can Yaman con la Dirección Superíndice 3N del proyecto, sus diferencias con la Producción Superíndice 3N sobre el idioma y el elenco, y sus problemas de salud. Y hemos reflexionado sobre CEU Superíndice 3Mo. La falta de comunicación Superíndice 3N oficial ha contribuido a alimentar la polu copyright mica y a generar incertidumbre entre los fans. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. He intentado recopilar toda la información Superíndice 3N disponible sobre el tema y presentarla de forma clara y objetiva, aunque, como hemos dicho, la mayor parte de esta información Superíndice 3N se basa en rumores y especulaciones. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre la polu copyright mica en torno a Can Yaman y Sandoku N. Me gustaría saber su opinión Superíndice 3N sobre el tema. ¿Creen que Can Yaman realmente ha tenido problemas con la producción Superíndice 3N? ¿Creen que la serie Sandoku N finalmente se estrenará? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo y díganme qué copyright piensan. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros Superíndice 3 vídeos. Recuerden que cada like, cada comentario y cada suscripción Superíndice 3N nos ayuda a seguir creciendo y a crear contenido de calidad para ustedes. Asu que ya saben, denle al voto Superíndice 3N de like, compartan el vídeo y suscríbanse al canal. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Les mando un abrazo enorme y les deseo lo mejor. Hasta la Superíndice 3.